Y tú tampoco lo hagas. La droga amenaza la seguridad ciudadana, porque a más drogas hay más mafias internacionales y hay más pandillas dedicadas a la delincuencia en los barrios. La droga amenaza la democracia, porque las drogas en América Latina muchas veces han invadido la política, por ejemplo, financiando partidos, financiando movimientos políticos y tantas veces financiando violencia política. La droga amenaza la economía, porque una sociedad que tiene la seguridad ciudadana amenazada por las drogas y que tiene la democracia amenazada por el narcoterrorismo es una sociedad que no da confianza para invertir y para crear empleos. La droga amenaza la salud y la vida de los jóvenes. No hay tristeza y angustia más grande que la de una familia que sufre porque uno de sus hijos ha caído en el consumo de las drogas. El gobierno ha hecho avances muy importantes en la lucha contra las drogas y las mafias. Avances en la interdicción, avances en la persecución de las mafias o avances en la prevención de las drogas. Hablando de avances, el gobierno interino de Yanine Áñez encontró nuevas rutas del narcotráfico. Así lo señala una nota del portal Primer Informe, en el cual se puede leer que la coca que se produce en Bolivia sirve para abastecer el mercado brasileño, de donde se importa hacia África y Europa. Áñez reiteró además que Bolivia, de ser productor y país de tránsito, es ahora también consumidor. El viceministro del régimen de Interior y Policía, Javier Issa, explica que el precio de la droga en Bolivia ha convertido al país sudamericano en una de las plazas más atractivas para las mafias mexicanas del narcotráfico. Comentó que el kilo de pasta base en el país cuesta $2.000 americanos. Sin embargo, su valor se incrementa al llegar a países como México, donde puede llegar a costar $20.000 o $25.000. Ese es el nivel de ganancias que tienen los narcotraficantes, afirmó Issa. Y el valor de la cocaína en Estados Unidos puede ser aún más elevado. Por otra parte, el pasado 30 de junio, la Cancillería boliviana denunció a Evo Morales por intentar desestabilizar el gobierno interino con la complicidad de la dictadura de Nicolás Maduro. En el comunicado, el gobierno interino solicitó a la comunidad internacional que realice un riguroso rechazo y condena a los violentos actores del narcoterrorismo. Bolivia fue víctima de un experimento social en tiempos de Evo y avalados por él. El objetivo fue cambiar paradigmas aprovechándose de las injusticias existentes, pero con el objetivo no de corregirlas, sino de aprovecharse de ellas para impulsar una tiranía por tiempo indefinido. Así que con un caudillo fabricado para representar el supuesto interés de los indígenas, Bolivia pasó a llamarse Estado plurinacional y Evo se convirtió en una especie de monarca inca. ¿Cuál es la diferencia entre hacer énfasis en un Estado plurinacional y no hacer énfasis en una república? ¿Cuál es la diferencia? No es gratuita. ¿Ah? En una república partes del principio de la independencia de poderes, de entrada. El vicepresidente, por ejemplo, en la República, en la anterior Constitución, no podía participar y podía participar con permiso del Parlamento, pero no podía presidir las reuniones de gabinete. ¿Por qué? Porque no puedes ser juez y parte, se supone que el legislativo te fiscaliza. En cambio, ahora no. Está en la Constitución que el vicepresidente puede participar y dirige las reuniones de gabinete. Se vuelve juez y parte. Porque hoy ya no se habla de órganos, no se habla ya de poderes, del poder legislativo, del poder judicial, sino se habla de órganos. Es decir, es todo un cuerpo así simplemente, y son los órganos que controla una gran cabeza que es el presidente de la República. El pasado 20 de octubre del 2019 se realizaron elecciones en Bolivia donde Evo Morales se presentó como candidato por cuarta vez. Al igual que los dictadores Hugo Chávez y Daniel Ortega, Morales solicitó en 2017 al Tribunal Constitucional
se aprobara la reelección indefinida, la cual le había sido negada en referendo constitucional y popular un año antes. Ese domingo 20 se compaginaron varias circunstancias. Al comenzar el conteo preliminar de votos, este se detuvo de repente y sin ninguna explicación. Entonces el rumor de fraude comenzó a extenderse y estallaron protestas por todo el país. La oposición buscó y recurrió a la Organización de Estados Americanos. Semanas después, el señor Evo Morales huía a México. La opositora Yanine Áñez asumió el liderazgo de la Cámara Alta ante la ausencia del presidente y de la primera vicepresidenta de ese órgano legislativo. Posteriormente, ella, Áñez, asumió la presidencia de Bolivia. Para el 6 de septiembre próximo, el gobierno interino de Bolivia ha convocado a nuevas elecciones, luego que, y producto de la pandemia, las mismas fueron postergadas, se iban a efectuar precisamente el 3 de mayo. Pero lo que se juega en Bolivia no es un cambio de presidente. Lo que está en juego es la continuidad de lo iniciado por Evo, hoy paralizado, mas no erradicado. Es un proceso del marxismo cultural, o como lo expresa el periodista Jaume Pi al referirse a la tesis doctoral del cofundador del partido español Podemos, Íñigo Errejón, la habilidad con la que el MAS de Evo hizo suyas las tensiones territoriales para apuntalar su poder político en todo el país. Lo que se va a definir en septiembre próximo en Bolivia es si este país va a transitar el camino del desarrollo económico o si por el contrario volverá a ser franquicia del Foro de Sao Paulo y su industria de miseria y de narcotráfico, como lo es hoy Venezuela. Los venezolanos en la calle el 11 de abril del 2002 desalojamos del poder momentáneamente al dictador Hugo Chávez. Pero la miopía del liderazgo político y militar, los intereses particulares, mezquinos, devolvieron a Chávez al poder y se destruyó Venezuela. Mira, me muestra el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿oíste? Yo no te dije nada porque yo dije, no, ya volvemos. La oposición boliviana debe verse en ese espejo y deponer intereses partidistas en favor de los intereses de la nación y del pueblo, que son mucho más importantes. La unidad del objetivo es primordial para la consolidación de la libertad. Un candidato de consenso o electo por primarias es una opción que la oposición está a tiempo de explorar con la finalidad que triunfe la democracia y no vuelva el dictador. Ojalá y los bolivianos entiendan lo que nos pasó a Venezuela y no repitan la historia. Nos vemos en una próxima entrega.